Muy buenas tardes, soy Manuel López Espino, soy psicólogo clínico y hoy me gustaría hablarles del concepto de la educación, ¿no? De por qué está tan denostado, por qué se ve tan mal el término de la autoridad, de la memoria, del esfuerzo, del sacrificio. Es como que todo aquello que parece que a los niños les traumatiza, cuando es mentira, ¿no? Cuando las notas no vamos a ponerles suspensos para que no se traumaticen. Por suerte o por desgracia, los seres humanos necesitamos esforzarnos para desarrollarnos, para evolucionar. A nadie se le ocurre poner a un corredor correr él solo. Me tengo que medir con los demás para saber que me tengo que esforzar más para sacar el máximo de mi rendimiento. Pues cuando somos jóvenes, cuando somos pequeños, necesitamos compararnos con nuestros compañeros para saber que tengo que dedicar más horas. Partimos de otra premisa que es completamente errónea. Es un término que sé que es muy conflictivo, pero vamos a tocarlo sin ningún miedo, ¿no? El concepto de la igualdad. Por supuesto que no somos iguales. Yo creo que todos cuando éramos pequeños nos dábamos cuenta de que no somos iguales. Ese chico es más rápido que yo corriendo, ese otro chico, esa chica es más inteligente que yo y se le dan mejor las matemáticas. Yo soy más listo que este de aquí o que esta de aquí. Ese de allí es más guapo o más feo que yo. Es decir, somos completamente diferentes los seres humanos y es lo bonito además de darnos cuenta de que somos diferentes. Ahora, cuanto más me dé cuenta de mis diferencias, mejor podré sobrepasar unas cosas y sobrellevar sobre todo unas cosas con las otras. Es decir, sé que ese es más guapo que yo, por lo que yo intentaré ser más simpático para poder entrar en ese grupo. Sé que ese es más fuerte que yo, por lo que intentaré no meterme con él, pues para que no me pegue. Es decir, tengo que intentar darme cuenta de la realidad y cuanto antes me dé cuenta, más desarrollaré mis capacidades y más inteligente voy a ir siendo durante la vida. Ahora, el término de la memoria, otro concepto que no puedo entender por qué se prohíbe o casi está completamente denostado o se le considera que es perjudicial. Solo sabemos aquello de lo que nos acordamos y solo puedo hablar de aquello de lo que en algún momento lo he memorizado y lo sé y lo he interiorizado para mí. Yo no puedo hablar de en qué época fue la Revolución Francesa si no sé qué fue en 1789 y qué pasó en ese momento histórico. Si no me acuerdo de ello, no lo he memorizado, no lo he interiorizado, pues no sabré qué pasó ahí, no sabré por qué acabaron las dinastías absolutistas y empezó un poco este sistema de las democracias, este sistema de las libertades de los partidos políticos, por qué surgió esto en este momento determinado, cuándo se descubrió América, qué pasaba en aquella época, quiénes eran los reyes que había. Es decir, necesito saber cosas de memoria porque si no, no tiene sentido. No sabría nada de nada de nada si en mi memoria no hubiera esa capacidad y si no lo hubiera aprendido de memoria. La tabla periódica de los elementos es algo que me tengo que aprender. No hay forma de razonar eso. ¿Para qué voy a razonarlo? Luego ya las valencias ya iré dándome cuenta del por qué está colocado de tal forma. La tabla de multiplicar, ¿cómo voy a aprendérmelo con una lógica? Pues si me lo aprendo encima con una canción que me haga el memorizarla de forma más fácil, pues mucho mejor. Para que cuando me pregunten una operación sepa responder automáticamente sin tener que estar pensando, racionalizando, intentando deducir, porque al final hay cosas que lo bonito es sabérmelas de memoria y saber decirlas de forma automática. Luego sí, luego con la capacidad que tengo de memorizar los conceptos podré racionalizar y darme cuenta. Pero para ello primeramente he tenido que estudiarlo, que aprenderlo, que memorizarlo y luego será cuando pueda comprenderlo y meter un espíritu crítico. ¿Qué es eso de que ahora todo el mundo tiene capacidad crítica? No, hombre, no. Capacidad crítica tendrá la persona que sepa sobre un concepto, sobre un tema y pueda luego hacer una crítica constructiva, una crítica realista con unos conocimientos de verdad. La gente joven, los niños, tendrán que saber lo que es la autoridad para saber que ellos, los que están por encima de ellos, son los que van a implantar algo que me viene bien a mí. Cuando no hay autoridad, por desgracia, lo que se considera es que el ser humano está perdido completamente. Y la juventud, los niños necesitan una figura de autoridad para darme cuenta dónde está el límite y con quién tengo que medirme constantemente. Cuando los padres dejan de ser autoridad, lo que pasa es que se convierten en amigos y entonces ya llegan los malos amigos, esos que son más mayorcitos y que quieren aprovecharse y son los que ponen figura de autoridad y le ponen los límites. Entonces, por favor, mucho cuidado con todo esto que hay ahora, con esta educación, con estos sistemas de que no se puede tener autoridad, sobre que hay que dialogar, hay que comprender. ¿Para qué me sirve dialogar con que a las 2 se come en mi casa? No tiene sentido ninguno. ¿Por qué se come a las 2? Porque lo decimos nosotros, papá y mamá, y se acabó el problema. Si no, todos los
tengo que estar discutiendo, intentando racionalizarlo. Al final es discutir por discutir constantemente todos los días. Con lo bonito que es saber que esto es así y se acabó y hay discusiones, hay miles de temas sobre lo que se puede discutir y debatir realmente, pero hay otros que no tienen ningún sentido. ¿Usted se ve absurdo el tener que estar con un policía diciendo que por qué la zona azul tengo que pagarla y la zona verde es para los... No tiene sentido ninguno. Pues en las casas, por favor, dejen de estar discutiendo todos los días porque no tienen autoridad y porque realmente todo se pone a debate. No tiene sentido ninguno ese enfado constantemente que se tienen en las casas, que parece que tengo miedo a ir a mi casa porque vamos a empezar a discutir solo llegar. Por favor, no tengan miedo a llegar a casa, tengan una figura de autoridad coherente. La figura de autoridad no es negativo para nada, es al contrario, es qué bien que llego a casa y está esa figura que sé que me va a saber poner los límites, que va a saber qué es lo mejor para mí. Demos esa figura de seguridad a nuestros hijos, porque si no somos autoridad no damos seguridad y perdemos completamente el control y el papel de padres. Entonces, por favor, no interpretemos mal las cosas. No estoy hablando de que la autoridad tenga que ser completamente dictatorial, impositiva, agresiva, de pegarles. No, por favor, para nada. Cuando tenemos las cosas claras, resulta que nunca le tengo que pegar y que casi nunca le tengo que castigar porque todo está muy claro. Es de la otra forma cuando constantemente estamos discutiendo y sintiéndonos mal. Entonces, estas cosas que con los hijos ahora mismo estamos perdidos, que si los psicólogos, los logopedas, cada uno estamos diciendo ahí una cosa, metamos la lógica, metamos lo que ha funcionado a lo largo de la historia, que ya desde la época de los griegos se dieron cuenta que eso del tiempo libre se creían que el ser humano lo iba a emplear para enriquecerse espiritualmente y se dieron cuenta que por desgracia no era así. Entonces, por favor, no quitemos ciertas cosas que son fundamentales para que un ser humano pueda crecer y se pueda sentir bien. Muchísimas gracias.